Conferencia Mundial del Milenio y las Naciones Unidas, él declaró que a los jóvenes, a los niños, en una conferencia, que él prefería, si había un incendio, prefiere salvar a Notre Dame antes que al Amazonas. Y yo le dije, ¿cómo usted, señor alcalde, puede decir eso? Los pueblos indios no queremos el Amazonas para nosotros. Los pueblos indios queremos el Amazonas y lo cuidamos para la humanidad, para los niños, para las mujeres, para los hombres, para los jóvenes, para el futuro. En cambio, una iglesia se puede construir con una piedra más, una piedra menos. Pero mis palabras no tuvieron mucho eco porque ellos recaudaron en 48 horas 900 millones de euros para levantar una iglesia. Y el Amazonas, como ustedes saben, Bolsonaro lo que está haciendo es quemar todas las selvas, porque quien quema las selvas no lo hace solamente por una razón de querer extirpar ciertos males según ellos. Lo hacen para alimentar y colocar las vacas, para criar el ganado, para que esa carne sirva para Burger King y McDonald's, para seguir enviciando el corazón y el estómago de la gente. Todo es un despropósito. Pero hoy no estoy para, no sé si porque tengo una familia, pero hoy estoy, sinceramente les digo, para empezar a comprender y entender dónde está el conocimiento. Y lo encontré en una mujer, doña Teté, la mujer del conocimiento. Hace unos 30, 40 años tuve la oportunidad y anduve buscando dónde estaba la verdad del ser humano, y lo encontré en esta mujer. Recuerdo a doña Teté, que es, bueno, sigue siendo, porque la muerte forma parte de la vida, toda vida nace de la muerte. La muerte es solo una transformación. Y recuerdo que llego a una aldea india de los Tuyunti, en lo que hoy es Bolivia, Salta y Argentina, en la frontera. Y la comunidad, bueno, me conocían de la ciudad y me decían, le vamos a indicar, dice, ¿dónde está la mujer que sabe de dónde viene el agua, de dónde viene el viento, el sol, la lluvia? Que sabe curar todas las enfermedades. Y entonces caminé con la planta desnuda de los pies y me encontré con la mujer de oro, doña Teté. Entonces veo que sale con un tupu, con un vestuario como agarrado de los costados de sus hombros, y al verme se mete otra vez en su chocita y sale nuevamente, pero de color azul. Antes estaba de rojo y de azul. Pero antes me habían dicho a mí de que ella tenía un problema, digamos, físico, pues no tenía dientes. Entonces yo siempre me hago pasar por buen cristiano, porque allá hay que hacerlo así. Entonces me hago pasar por buen cristiano, me persino, entonces me hago amigo del cura y él me presta la sacristía, y si tiene algún vehículo mejor. Y en ese vehículo yo hice cargar sandía, melones, azúcar, etc. Y se lo llevé y me puse feliz porque veí que ella no podía comer otra cosa, pero sí la sandía y el melón, porque no tenía dientes. Entonces me sentí contento y me sentí también un hombre privilegiado, porque yo nunca pensé que una mujer pudiese tener tanto poder, tanto conocimiento. Fíjense ustedes que llevaba en sus brazos las latas de aceite, que los tenía como collares, y los tenía en sus brazos, y brillaba más que el oro. Entonces me senté a su lado y ella con las brasas estaba así manejando con un palo las brasas al lado del fuego, y le dice, porque ella no hablaba español ni hablaba ningún idioma que no sea el chané antiguo, y su hijo, que hacía de intérprete, que sería bueno también un intérprete aquí de las lenguas indias algún día, le dice, mire, cuéntele usted a doña Teté que me siento muy mal, levanto mucho la voz, a veces he faltado al respeto a mi propia familia, y bueno, estoy un poco enfermo de eso. Y doña Teté me mira y me dice, entonces cuando se levanta sus brazos, me coloca sobre mi cabeza y mi cuerpo y empieza a exhalar.
y yo sentí que mi cuerpo se elevaba cada vez más, mucho más. Cientos y cientos de kilómetros y me quedaba lejos. Era un mundo y un universo que jamás pensé que podría llegar. Y en un momento determinado sentía que tenía sobre mi cuerpo como una goma que me estaba cubriendo todo el cuerpo, y ella exhalando me estaba sacando esa goma. Y en un momento determinado sale toda la goma y vuelvo nuevamente a su lado. Me mira y me dice: has vuelto a nacer. Nada más. Muchas gracias. Gracias, hermano Mario. Queremos finalizar esta jornada breve que hemos tenido el día de hoy, quizás con una reflexión, y quiero que eso lo piensen cada uno de ustedes. Por favor, pónganse en situación nuestra, sean un poco más empáticos, vean la niñez que sufre, aquellos niños que no tienen cómo defenderse, aquellos niños que piensan que el mundo es así, ellos piensan que es normal. Sin embargo, la otra cara de la moneda nos dice lo contrario, que cada vez nos preocupamos menos por ser uno mismo, cada vez nos preocupamos menos por pensar, por ser empáticos, por pensar en el prójimo. Es ahí donde nacen los principios y la filosofía de los pueblos originarios, no solo de los andinos, sino de todo el mundo. Porque nosotros siempre hemos vivido en equilibrio con la naturaleza, equilibrio con nosotros mismos y equilibrio con nuestras comunidades. ¿Sí? Piensen, reflexionen y ojalá que hagan eco esto en personas que ustedes conocen, para que se difunda un poco más, no solo como un documental, no solo como algo para verlo en la tele, no solo como algo de distracción, porque esto es una realidad que está pasando. Está pasando mucho en todo el mundo y queremos que esto pare. Gracias. Que el 6G43 de la OMPI hizo una declaración del caucus indígena del 3 de julio de 2022, y en uno de sus términos se expresa sobre los pueblos indios las tierras que históricamente fueron ocupadas y utilizadas. Esta es una estructura de lenguaje colonialista. Nosotros tenemos una narrativa que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo, por la sencilla razón de que nosotros nunca hemos ocupado las tierras. Nosotros hemos compartido y compartimos con la tierra. Y de eso los indios de Estados Unidos, hermanos, lo saben, porque estaban de un lugar a otro de acuerdo a las estaciones del año y a su modo vivendo y su concepción de filosofía de la forma de vivir. Entonces, nosotros creemos que con respecto a la tierra, nunca fueron ocupadas y utilizadas como utiliza el término de la declaración del cierre del caucus indígena del año 3 de junio de 2022. ¿Por qué? Porque lo que usted dice con respecto a lo que dice, por ejemplo, del KIC, respecto a la tierra, nunca fueron usted. Estos términos diluye, restringe, limita, omite los derechos de los pueblos indios sobre el concepto de la tierra, ya que nuestra posición está basada en un principio previo al Estado colonial y la ocupación y usurpación de nuestras tierras, que está hoy en día, y ustedes lo saben por la constitución política de los estados, que se está luchando porque está en un proceso de restitución territorial, de descolonización ideológica, política, institucional y cultural. Las constituciones políticas de los estados están redactadas e implementadas desde el derecho romano judeo-cristiano. Entendemos que la OMPI debe abordar los asuntos de las actividades sobre ingeniería genética, la farmacéutica, la biotecnología, que hoy en día no tiene un mecanismo de control en el mundo multilateral. Hoy
Los estados se siguen basando en lo que nosotros entendemos como la teoría del descubrimiento, que no tiene legitimidad para nosotros. Y ahora se quiere imponer desde los estados la figura del Estado plurinacional, que no significa ningún cambio, siendo este solo un mero y simple reconocimiento formal. Esto lo vemos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, etc., y creando una figura de una nueva forma de domesticación y colonialismo, con las constituciones que los realiza la izquierda, la derecha y partidos políticos de los gobiernos en toda la mal llamada América Aviala. Esto demuestra, señora, que nosotros debemos tomar una ruta propia, porque entonces los pueblos indios deben tener su propia narrativa, que es la descolonización y el derecho a la libre determinación como pueblo. Esa es nuestra lucha. Señora, nosotros en el año 1972, en Barandú, en Paraguay, hemos dicho, hace muchos años, los pueblos indios somos dueños de la tierra con título de propiedad o sin ella. ¿Por qué? Porque somos la misma tierra. Creo, señora, quería terminar para decirle que es importante deshacer las narrativas colonialistas. Ha llegado la hora de la década del retorno. Usted habló de Francia, que decía que había cosas que confundían pueblo-nación, y nosotros le decimos, por ejemplo, yo estuve el Museo del Hombre, y los museos de toda Europa viven a costilla de los pueblos indios porque hasta cobran para entrar a ver el penacho de Moctezuma, o si no cobran en el Museo del Hombre para entrar a ver las culturas, todas las riquezas culturales de las civilizaciones preincaicas y precolombinas. Es la hora del retorno, es la hora de que los jóvenes, nosotros ya les pasamos la mano a los jóvenes ahora para decirles que nosotros tenemos lo que se llama una figura muy importante, que lo hemos, después de haber luchado en el grupo de trabajo, aquí hay hermanos que estuvieron en el grupo de trabajo tantos años, usted conoce muy bien cuál es la relación que existe entre los estados y los pueblos indios. Y nosotros tenemos la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indios, donde dice, en el párrafo 3, inciso, de que tenemos derecho a la libre determinación como pueblo. Y yo digo, ahora no solamente debemos luchar para que la declaración, que no lo asume ningún Estado, lo convertamos en convención, porque es una figura que obligaría a los Estados a tomar en cuenta nuestra posición como pueblos de todas las naciones de Aviala, del África y del Asia, que hemos sido libres antes que se creen los Estados-nación.